Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos iniciado esta segunda semana del camino cuaresmal, este tiempo hermoso, y el día de ayer domingo en el Evangelio se leyó la lectura de la transfiguración del Señor. Una lectura hermosa donde Pedro, Santiago y Juan tienen la oportunidad de subir con el Señor al monte Tabor. Ahí viene transfigurado, muestra su gloria, ¿verdad? Sus vestiduras se transforman en una blancura que nadie puede conseguir en la tierra. Ven a Moisés, a Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo y después escuchan la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo mis complacencias, escúchenlo, ¿verdad? Y esta escena de la transfiguración nos recuerda, queridos hermanos, la importancia de tener siempre la mirada puesta en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la plenitud de la ley, Jesucristo es la plenitud de los profetas y Jesucristo es la palabra hecha carne por la cual Dios Padre siempre va a estar diciendo: escúchenlo, ¿verdad? Y es ahí donde vemos que cuando el Señor habla, cuando Jesucristo enseña, entonces la palabra que enseña no la podemos tomar a la ligera. Tenemos que realmente ver cómo comprometemos nuestra vida para cumplir esa palabra. Y recordemos que al final de la semana pasada nosotros escuchábamos una palabra que era exigente: amar a los enemigos, ¿verdad? Rezar, perdonar a aquellos a quienes les persiguen, ¿verdad? Y hoy pues es una palabra exigente también. No, hoy se nos ha dicho: sean misericordiosos como su Padre que está en los cielos es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados, ¿verdad? Y este pasaje, queridos hermanos, que acabamos de escuchar es una llamada directa a reflejar nuestra vida, en nuestra vida, ¿verdad? El amor de Dios, un amor que no pone condiciones, un amor que no se queda en la teoría, sino que un amor que se expresa realmente en la misericordia concreta hacia los demás. Recordemos siempre lo que significa la palabra misericordia, ¿verdad? Es un compuesto de 3 palabras latinas que dice misere, cor, dare, ¿verdad? Es darle el corazón al miserable, darle el corazón al que lo necesita, darle el corazón a aquel que no tiene, ¿verdad? Entonces, ciertamente, queridos hermanos, esa misericordia concreta que el Señor nos pide que nosotros transmitamos, entonces no solamente podemos decirla del diente al labio, sino que es algo que tenemos que expresar a través, ¿no?, de hechos concretos. Y los hechos concretos principalmente, aquí el Señor nos lo pone como ejemplo, es no juzgar, no condenar, perdonar, ¿verdad? Darle a los demás y dar en una medida generosa también. No, yo siempre he puesto el ejemplo, ¿no?, de la forma en como nosotros a veces damos limosna en la iglesia, ¿verdad? Y no hablo solamente de la iglesia, sino que hablo también de los demás. Yo tengo una teoría comprobada, pero esa es una teoría mía, no es una teoría de la iglesia, no es una teoría sino que es algo mío, ¿verdad? Que yo he aprendido a lo largo de todos estos años que llevo de sacerdocio, que son muy pocos, ¿verdad?, que al final nosotros siempre nos vamos a regir por la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, ¿por qué? Porque siempre buscamos quedarnos en nuestra zona de confort. Siempre buscamos nuestra comodidad y por eso mientras menos pueda hacer, mucho que mejor. Y eso también se aplica en la ayuda a los demás, ¿no? Es por eso que cuando hay personas que son muy comprometidas con los demás, vemos que son personas que entran en la exigencia, en el esfuerzo, en el trabajo, ¿verdad? Y que eso mismo lo quieren transmitir a los demás. Es por eso, queridos hermanos, que esta Cuaresma nosotros tenemos que pedirle al Señor una oportunidad para revisar nuestras actitudes, nuestros corazones. Tenemos que aprender a ser misericordiosos como el Padre.
y a confiar que el Señor nos colmará siempre de su amor infinito. Recordemos que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Por eso, si nosotros aprendemos a ser generosos, Dios siempre va a ser mucho más generosos con nosotros. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.